Bienvenidos a Limítrofe, un podcast donde hablaremos sobre tecnología, política, sociedad, ciencia, religión, filosofía, entretenimiento y todo aquello que se ubica en el límite entre la realidad y la ciencia ficción. Mi nombre es Esteban Gobea y conmigo está Caro Félix. ¿Cómo estás, Caro? Hola, muy bien a todos. Hola, Francisco. Y Hola, Caro. también incorporándose ya de planta en este podcast está nuestro amigo Francisco Marcioni. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, me dijeron que iba a estar en nómina, ¿es cierto? Sí, sí. ¿De quién te dijo? La, porque quiero acceder a la caja de jubilaciones de la ciencia ficción Sí, no, pues algún día. son un chorro de podcast los que hay que hacer para que te llegue así la pensión, ¿no? Muchísimos, hay que hacer Sí, 20 muchísimos. años de podcast mínimo. No, 20, 40. Es- Claro. sí, Oh, sí, todavía falta, Ni todavía que, falta. ni que estuviéramos en un régimen socialista. Sí, ¿no? Es mucho más. Claro, 20 es muy fácil, 20 cualquiera. Cualquiera. Hoy vamos a hablar, por cierto, de el multiverso en nuestro episodio número 14. Entonces, pues a darle, ¿no? En primer lugar, creo que ahorita es como bastante más claro, ¿no? Lo que es el multiverso. Si hubiéramos hecho este podcast hace 10 años, hubiéramos tenido que explicar mucho más, ¿no? Pero ahorita está bastante en boga, creo yo. Y pues bueno, la historia, ustedes, o sea, ustedes saben, nuestros escuchas saben, fueron a ver la de Spider-Man, fueron a ver la de Flash, supongo. La idea básica en estas películas, ¿no? Que tienen que ver con el multiverso es justo la coexistencia de diferentes líneas de tiempo o realidades a las cuales además los personajes tienen acceso, ¿no? Pueden ir de una a otra y conocerse entre sí, conocer sus alter ego de otros universos, y eso hace pues que estas historias sean tan populares, ¿no? Son como una especie de crossover. Entonces, esa es como la formulación más popular que todo el mundo ha visto ya recientemente, pero ¿de dónde viene esta idea? ¿No? Eso es lo que vamos a tratar un poco de desenmarañar hoy, porque pues sí, es como una cosa muy enredada, ¿no? Hay como varias cuestiones que están ahí y pues hoy vamos a tratar de separarlas. Em, pues en primer lugar, según mi investigación, ¿quieres decir algo? O Francisco. Sí, o Francisco, ¿quieres decir algo? No, disculpen, yo voy a decir dos cosas. Si me salgo de pantalla es porque estoy tosiendo, porque tengo tos. Sí. Y si miro hacia arriba así, observan como que miro hacia arriba, estoy viendo mis libros y viendo Ajá, si entre mis libros está el libro en el que estoy pensando. ajá, sí. Recién estaba pensando un libro que lo compré de saldo en Sanborns, que es algo que se llama Los viajes en el tiempo o la máquina del tiempo, los viajes en el tiempo, me parece eso. Ajá. Y según ese libro y otras fuentes que estuve leyendo a lo largo de mi vida, el concepto de multiverso nace de la ciencia, de una especie de interpretación de unas teorías. Pero Efectivamente. sí, en la cultura popular me parece que es en el cómic la primera vez que aparece. Sí, 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 sí. Específicamente en el cómic de Flash. Exacto. Del 61, de septiembre del 61. El volumen 123, el Flash de dos mundos, que pues, sí es una portada icónica, ¿no? De Ujú. playeras, es como un cómic así muy rompedor. Estaba muy llamativo que hayan empezado, como que el asunto haya empezado en un cómic y que de hecho sea el ámbito del cómic el que mantenga vivo a este concepto más que nada. Sí, O sea, las películas de superhéroes, todo el mundo Marvel, todo el mundo DC están enganchadísimos con el tema del multiverso, porque me parece que es parte de un lenguaje que está como de moda, ¿no? En esta época, es un lenguaje muy contemporáneo. La última vez que nos encontramos ustedes y yo hablamos de ovnis y alienígenas y viajes de civilizaciones extraterrestres que vienen a la Tierra o que encontramos fuera de la Tierra. Lo que yo creo es que, y decíamos que es un discurso un poco anclado en el siglo XX, la idea de que va a venir una civilización que nos va a salvar o que nos va a destruir, que es lo mismo, digamos. Nos va a salvar del aburrimiento, básicamente.
Sí. Me parece que los aliens tienen un poco esa idea central, digamos, la de la salvación de la humanidad de un modo u otro, o la destrucción de la humanidad. Mientras que el multiverso es la fantasía de la gente de ser otro, ¿no? De ser otro parecido a sí mismo, ¿no? Eso es muy Como, interesante, sí. Ajá. como esa frase que usan mucho los gringos, ¿no? La mejor versión, La o sea, mejor ser tu versión de ti mejor mismo, sí. versión. Sí, 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 sí. Exactamente. Me da mucha atención que lo pongas en esos términos porque, bueno, estamos saliendo un poquito de la exposición, pero no importa, ¿no? O sea, el chiste es como platicar, ¿no? Platicar y que Ujú, fluya naturalmente. ujú, Entonces, les cuento eh, que ya tiene un tiempo que estoy trabajando en una película, ¿no? En un guión de cine, ujú. justamente tiene que ver con multiversos, ¿no? Se llama Líneas Paralelas. Y lo que me llevó a hacer el guión fue justamente esa frase que tú mencionas, ¿no? Esa frase de la mejor versión de ti mismo que puede ser, ¿no? Y me pareció que sí, claro, suena muy bien y lo que tú quieras, pero también es medio peligrosa, ¿no? También se presta a muchas cosas medio tóxicas, ¿no? Como el coaching, ¿no? El coaching de mentalidad de tiburón, todo este tipo de cosas, ¿no? Como egoísmo exacerbado, ¿no? Ujú. Y entonces por ahí como que me sirvió mucho como pensarlo a partir de ahí, justamente para construir toda la trama y lo que ocurre con el personaje y es más bien pues una especie de crítica, ¿no? A esta idea de la multiplicidad de personajes de Jaws, ¿no? Que bueno, ya digo, si sale, esperemos se produzca, ¿no? Y ya le estaremos también aquí mencionando. Pero sí, justo, está muy, yo creo, ahorita relacionado con estas cosas, ¿no? Con esto que tú mencionas, el fantasear con otra vida, ¿no? Con otra versión de ti mismo. Eso es muy interesante. Creo que por eso está de moda, digamos. Creo que por eso la gente lo comprendió enseguida y lo agarró al vuelo, al concepto, como que se empezó, me da la impresión que históricamente se empezó a hacer muy popular con las películas de Marvel, ¿no? En Sí, 2000, fines del 2000, la Sí, primera más década del 2000. incluso. Más incluso que en la ciencia ficción, porque, bueno, yo la primer referencia que encontré a el término como tal, multiverso, es de Moorcock, de la novela The Sundered Worlds del 63, ¿no? Entonces, pues sí, es realmente un concepto que viene más como de los cómics. Pero se utiliza también en la teoría esta del 57, ¿no? La de, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el físico que la desarrolla? Everett, ¿no? Everett, ¿no? O sea, él Sí, utiliza el término como tal de multiverso. es anterior, la interpretación de Everett Es del eh, 57, ¿no? es el 57. Ajá. Ajá. El cómic de Flash que menciona Francisco es del 61, entonces, sí es un poquito anterior, digamos, la formulación científica del Sí, término. Ajá. pero además como tal usa ese concepto. Sí, sí lo usa. Sí, Ajá. sí, 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 por eso. Sí lo usa, y a eso quería llegar también. Como también mencionó Mm, Francisco, es un concepto que viene de una interpretación De la de física. la física cuántica, ¿no? La interpretación de los muchos mundos que básicamente, digo, yo no soy físico, pero básicamente dice que para cualquier estado cuántico, ¿no? Que ya ves que puede haber dos estados cuánticos por lo menos, y realmente no sabes, ¿no? Este rollo de Schrödinger, ¿no? La caja, ¿no? No sabes hasta que revisas la caja, ¿no? Si está muerto o vivo el gato, pero hasta que no lo haces, ese gato está en una superposición ahí de estados, ¿no? Está muerto y está vivo a la vez, ¿no? Entonces, a partir como de esta idea, nace la interpretación de los muchos mundos que pues postula que estos dos estados son el caso en diferentes mundos, ¿no? O sea, en uno está muerto el gato, en otro está vivo el gato, ¿no? Y así, pues con todos los estados cuánticos habidos y por haber, y esto pues, tiene sus ramificaciones, ¿no? A todas las opciones o posibilidades que están disponibles a la realidad, pero que no se actualizan, ¿no? En un universo y sí se actualiza en los demás. De tal forma que todo lo que puede ocurrir, ocurre, ¿no? En algún universo. En tanto que un fenómeno se observa, Ok. porque eso es lo determinante como para esta teoría, porque es el problema de la medición, ¿no? O la observación, ¿no? En tanto que un fenómeno se observa, eso genera como una especie de bifurcación en el espacio-tiempo y entonces
Pues eso, una realidad ¿no? donde ya es Entonces donde ocurre una u otra, sí, ¿no? Ese es esa es la idea. hasta donde alcanzamos a entender, ¿no? Como yo como historiadora y él como filósofo, que es o sea, es complicado, ¿no? Sí, es una idea un poco rara, ¿no? No sé tú qué piensas, Francisco, de esta idea, así como... Yo creo que nos fascina la idea de que una teoría finalmente se convierta en algo, en una realidad de carne y hueso, digamos. O sea, como que simplemente una teoría sobre las moléculas, etcétera, se conviertan en que hay otra versión del ser amado muerto en otra realidad, por ejemplo. O sea, como a eso me refiero, digo, algo muy concreto, ¿Mm? ¿no? Como que es una teoría muy volada, muy abstracta, pero se refleja en algo muy seductor, que a todos nos atrapa, nos interesa, ¿no? Hay un cuento de Ted Chiang que me pareció de los mejorcitos de él. Tengo unos problemas con Ted Chiang que yo tendría que hablar con él en persona, pero bueno, no sé si va a pasar alguna vez, así que lo voy a No, hacer no, a seguro, través del... lo traemos aquí al podcast, al Lo tribunal. podemos traer y yo puedo recriminarle todo lo que imaginé mientras Tú leía listo. su libro ávidamente, porque es un cuentista muy talentoso, tiene como un cuento en su último libro que se llama Exhalación, que salió en 2020, me parece, o 2018, donde hay es como un mundo, ¿viste? O sea, como al final todos los argumentos empiezan, es un mundo en el que la gente tiene como computadoras, laptops cuánticas y se Mm, comunican con su yo de otro universo a través de esa laptop, como nosotros estamos haciendo ahora, como por un Zoom cuántico, se comunican con su otro yo y se cuentan cosas y comparten cosas con ese otro yo. Por supuesto que hay un montón de reglas, como que tienen un tiempo específico por día, bla, 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 bla. Eso ya es cuestión del cuento. Pero el concepto es que Francisco Marcioni se comunica con Francisco Marcioni del otro mundo a través de este mismo medio y conversan sobre su vida y dicen, ah, vos conociste a Esteban y Caro, no, yo no los conocí, yo hice no muchísimo me los he dinero. encontrado acá. Claro, sí, sí. No, yo soy rico en realidad, digamos, porque Sí, yo no. vivo en Ibiza. Entonces, Yo no me dedico a la ciencia ficción, ¿no? claro, no sé lo que es la ciencia ficción. Entonces, y así. Entonces, como que van charlando y van tomando decisiones acerca de su vida según también lo que ven del otro yo, ¿no? Claro. Entonces, eso le da esperanza o les da tristeza. Se hace como toda una cosa medio bien de autoayuda, ¿no? Con el cuento. Termina siendo una especie de asunto sobre el yo, etcétera y deja como el asunto de ciencia ficción muy de lado, muy de los estilos de los cuentos de Ted Chiang. Pero lo traía a colación, no solo porque es una referencia literaria muy actual y muy interesante sobre el tema de los multiversos, sino porque expone muy bien esa fantasía personal de la mejor o la peor versión de sí mismo. Yo lo contrapongo un poco a la visión del multiverso. O sea, yo creo que como todo elemento de la ciencia ficción o como todo tema de ciencia ficción, es lo que cada autor quiere que sea, ¿no? Entonces, tenemos Isaac Asimov, que escribió una novela eh, que se llama, ya me olvidé, bueno, también trata de otros universos, de otras versiones, como, como, mm, como cuánticas también. Hay algo con lo cuántico que hace que con esa palabrita, los escritores de ciencia ficción traman la posibilidad de que la de realidad se desgarra y ese tipo de cosas. Pero a mí la visión que más me gusta del tema de los otros universos es la de Clifford Simak, que es uno de mis autores favoritos y que la expone muy bien en muchas novelas de él. Aparece el asunto en muchas novelas de él, este, en la cual siempre las otras dimensiones, por ejemplo, una novela que da muchas vueltas en las librerías de usado, que es muy fácil de encontrar, se llama Flores Fatídicas o Toda la carne es hierba, también traducida con ese título, dos títulos muy extraños,
esa novela muestra otros universos que están vacíos, ¿no? O sea, como que imaginen esta Tierra completamente vacía, o sea, como esta era el Pleistoceno, una cosa así, vacía de humanos, ¿no? Entonces, la gente emigra a las otras dimensiones buscando tierra virgen para cultivar y asentar su familia. Son como peregrinos, Sí. que es un tema de Simac. A Simac le encantan los peregrinos, le encantan la gente, eso, los peregrinos, esa idea. Y entonces, como ya en el siglo XX el peregrinaje ya cambió por completo, los recupera poniéndoles como tierras vírgenes en mundos paralelos que las van a conquistar. Me parece una idea fascinante y es como como mejor trabaja la ciencia ficción, tomando Sí. una obsesión del autor o una obsesión literaria del autor y utilizando un elemento de ciencia ficción para poder narrarla, ¿no? Si vos querés hacer una historia en 1882, no necesariamente tenés que hacerla en este mundo, eso es lo que te dice Simac. Puedes hacerla en otro mundo paralelo, donde jamás hubo revolución industrial, por ejemplo. Sí. Entonces, por siempre es un mundo postmedieval, digamos. Entonces, como que es muy interesante cómo lo plantea. Después, sé que Michael Moorcock estuvo trabajando con el tema de los multiversos, pero Sí. yo no soy un gran fan, no le entiendo mucho a Michael Moorcock. Yo empiezo a leer y Sí, como yo, que yo ajá, yo tampoco lo conozco bien, pero entiendo que en varias novelas trabaja con este mismo tema, ¿no? Como que tiene un héroe que viaja a diferentes realidades, ¿no? A diferentes mundos, universos, que son muy diferentes. Como tú mencionas, esto que además se volvió ya como un tropo, es como, no sé, pienso en Doctor Who, ¿no? Que el viaje entre realidades, de repente se vuelve bien extravagante, ¿no? O sea, porque sí, llegas a una realidad donde, yo qué sé, em, Hitler todavía gobierna y además es un mellizo, ¿no? Entonces son así dos hits, ¿no? O sea, cualquier cosa, ¿no? Todo va, no importa. Entonces, eso es lo divertido un poco de estas cosas. Entonces me da la impresión por lo que leí al respecto de que las novelas de Moorcock van un poco por esa línea, ¿no? Ajá. él tiene un personaje que se llama Eternal Champion, el Eternal campeón Champion, eterno, que es como exacto. un He-Man de todos los Sí, que este universos. es como el héroe que tengo entendido que viaja a diferentes dimensiones, ¿no? Y toma diferentes formas. Por eso Ajá. también es muy Ok, interesante ok, y ok. lo escribe hasta el fin. Él escribió 200 millones de historias y después sus amigos también, porque era un tipo muy querido entre sus amigos y tenía una literatura muy experimental para la época. Me parece que fue el primero, uno de los primeros en empezar a jugar un poco con las ideas, ¿no? Justamente con lo que se desprende de lo que vos decís es que los multiversos nos permiten jugar, ¿no? Hacer cosas diferentes. Y me, recién me acordaba de la gran, me parece, novela de los otros universos. Me parece que hay dos, a mi juicio, que a mí me gustaron mucho. Una es El hombre en el castillo, de Philip K. Claro. Dick, ¿no? Ahí tenemos al, a, a los otros universos y otros universos dentro de otros universos. Como que es muy interesante porque empiezas a leer la novela, plantea un mundo distinto que podría ser diferente, o sea, como una variación de este mundo, y de pronto en esa variación de este mundo encontrás otra variación que es este mundo, ¿no? Que es el mundo actual. Entonces a mí me parece que eso fue un hallazgo, de decir, nuestro mundo no es más que uno de los mundos posibles. Y eso me parece que fue algo muy, muy diferente en la época. De hecho, fue la primera novela que jugó con la idea de que los nazis ganaron la guerra. Algo que en los años 50, bueno, en los años 60 era algo todavía tan reciente que no... Después se escribió Fatherland, ¿no? ¿Se acuerdan de esa novela que ya directamente sucedía en ese mundo? Y Fatherland fue una novela bestseller adaptada a telefilm Ujú. y por eso fue muy popular en aquel momento.
mucho Sí. más popular que la de Dick, que se publicó en un ámbito muy reducido y que era muy extraña porque es rarísima. Y es del 62, creo, ¿no? El hombre en el castillo. Me da mucha atención, o sea, está el cómic de Flash del 61, está la novela de Dick en el 62, o sea, es como que más o menos en ese punto de la historia el tema del multiverso empieza como a explotar, ¿no? Ujú. Digamos. Que Debe claro, tener que ver con los años 60, supongo, sí, ¿no? ¿verdad? Es, Ese mundo donde pasaban tantas cosas que ya podíamos imaginar qué pasaría si esas cosas no pasarían o pasarían de forma diferente. O pensar que en el año 62 estaban arrancando Vietnam y viniendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya tenés, la guerra plantea una cosa muy maniquea, ¿no? ujú, Tenés el mundo A y el mundo B, Ujú. ¿no? El que ganó plantea cómo es el mundo después. También, ojo, ahora que te lo digo y lo digo en voz alta, pienso que el hecho de que haya guerras mundiales haya llevado a los escritores a pensar que hay cambios mundiales, ¿no? sí, Que vale, hay, un que asunto hay con los cambios. perros, ¿eh? Uf, Dios, esos Sí, perros. sí, no sé, se Este, pone bien mal ahorita, pero... acá no se escucha nada, ¿eh? No, no escucha. Ah, ok. No, bueno, No, igual no, los tuvo que ir no a... se preocupen que no se escucha absolutamente nada. Ah, ok, sí, sí, qué bueno, que Eh, no escucha nada, dice, como quiera. No, pero es que está ya, tía. Sí, no, están destrozando la casa, ¿no? Tuvimos que aplacarlos un poquito. ¿De dónde agarró? Sí. No, o sea, Pero lo que dices es muy cierto. O sea, claro, o sea, las guerras, que gane quien gane, el mundo cambia, ¿no? El mundo cambia, las cosas cambian y eso te deja pensando en la posibilidad de qué pasaría si hubiera sido de otra manera, ¿no? Em, claro, si hubiera sido de otra manera, no solo Vietnam, sino pues, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo se hubiera reconfigurado el mundo. Em, y eso también, no sé si el tema de las ucronías, que bueno, yo creo que ameritaría otro podcast, ¿no? Pero me imagino que también va un poco por ahí, ¿no? O sea, como que quizás es parte de la misma inquietud que tú mencionas, ¿no? Del ambiente político, del ambiente de posterior a la Segunda Guerra Mundial, está Vietnam, y todas estas cosas, pues sí, generan una ficción que tiende a especular sobre la historia, ¿no? Sobre el desarrollo de los sucesos, sobre que las cosas no tendrían por qué haber sido como fueron, necesariamente, ¿no? Pues sí, es fascinante pensar en esos pequeños cambios, ¿no? A mí de todo el rollo de los multiversos, me llama mucho la atención justamente el componente de que también se basa en la teoría del caos, ¿no? En que tú puedes ir a una línea alterna donde una sola cosa pequeñísima cambió y eso a su vez trajo un montón de consecuencias gigantes y todo el mundo cambió, ¿no? Ese ejercicio de cómo pueden cambiar las cosas me parece muy interesante. hay una novela de Isaac Asimov que se llama El fin de la eternidad, que es fascinante, es el mejor libro de él para mí. Y ahí toma el tema de los otros universos, pero de otra manera, no exactamente como planos dimensionales que ocurren al mismo tiempo. Ujú, Él crea una institución que se llama la eternidad, ¿no? Y esa institución controla una serie de siglos posteriores al siglo XXVII, del ujú, 27 para adelante, que es cuando se crea la eternidad, los va controlando para que estén equilibrados, es decir, social y económicamente y históricamente equilibrados. Que no haya grandes guerras, ni grandes matanzas, ni genocidios, ni como cosas que son demasiado sufrimiento. Entonces, eh, como que van cambiando pequeños aspectos de la historia de estos siglos, pequeños aspectos sociales, van introduciendo, esta institución introduce pequeños cambios y va cambiando la historia de los siglos y por lo tanto generando como una idea de equilibrio que por el final de la novela se descubre que en realidad el gran problema de eso es que las sociedades no avanzan. Del siglo XXVII al siglo 1000 es exactamente más o menos la misma sociedad. No hay ujú. avances porque
Muy Como complicado. que la teoría antropológica que manejaba Asimov era como que necesitábamos guerras para los avances científicos, etcétera, algo que podemos perfectamente poner en duda, podemos discutir al menos. Sí. Pero, o sea, no es una verdad irrefutable de la ciencia, es simplemente una teoría. Es un poco Pero como la misma idea de como, las crisis Sheldon, ¿no? De fundación, ¿no? De que hay como ciertos puntos en la historia donde las fuerzas históricas entran como en conflicto y solo hay una salida, ¿no? Que ujú, generalmente tiene que ver como con cambiar el modo pues sí, el modo social, ¿no? Hacer que una sociedad abrace el libre comercio, por ejemplo, o sea, cosas así, ¿no? ujú, Los cambios sociales se dan a partir de que son estas fuerzas inevitables de la historia las que los van empujando, ¿no? Para ujú, Asimov. Es bien interesante también cómo se repite un poco el tema, ¿no? De la planeación social a gran escala, ¿no? ujú. A partir de como de ciertas cosas pequeñas. Bueno, Dick tiene varios cuentos en esa línea de planeación social, como Las Prepersonas, donde sí, donde, por eso me interesaba, porque ese otro universo, entre comillas, es el nuestro, en realidad. Se sugiere que existe otro universo que es el nuestro. Y el universo que plantea la novela da por hecho que más o menos entendés cómo es este universo. O Ujú, sea, si uno lee en 1984, tiene que tener la referencia de este mundo previamente. ujú. Porque si no, no. Si uno viviría en un totalitarismo, 1984 sería una novela realista, Sí, ¿no? sí, Entonces, claro. Ajá. pero como uno vive en una sociedad liberal, entonces puede imaginar que ese es otro mundo distinto. Pero lo que estos autores también están sugiriendo es, estos mundos también están acá. La realidad paralela no tiene que ser solamente viajar a otro plano dimensional. También puede ser viajar a otro país o viajar o esperar 10 años y vas a ver otra realidad por completo diferente. También como que, o sea, como que juegan con ese concepto. Yo siento que la ciencia ficción cada vez más, o sea, cuando inventa un concepto se va desembarazando de los artificios para poner en página ese concepto. Es decir, eh, para viajar en el tiempo Flash, para viajar en el tiempo, en el Flash de los dos mundos, tenía que Te perdimos. construir una máquina, ¿no? Que le permita correr y por esa máquina no sé, hacía algo que viajaba. Ya cuando el señor Tagomi, ya en El Hombre del Castillo, viaja con la mente. Sí. Se sienta en un parque y viaja. No, no hay máquina, no hay portal dimensional. En Stargate, qué sé yo, hay un portal dimensional donde... Bueno, ya no necesitamos más el portal dimensional. Si yo salgo de mi casa, yo personaje de obra, salgo de mi casa y pasa un desfile nazi, entonces ya el lector entiende que cruzar la puerta fue suficiente para entrar en otro mundo. Ujú, Que hay un otro mundo y que cruzar la puerta fue suficiente. Porque también el lector está más entrenado, el escritor está más entrenado. Cuando a alguien se le ocurre la idea, ya como que la ciencia ficción empieza a ver hasta dónde llega esa idea, cuál es el límite de esa idea. Y me parece que el de los otros mundos, este, el tema de los otros mundos es muy, muy explorado. Bueno, en Volver al Futuro, ¿no? Hay claro, algo así, claro. ¿no? Ajá. En la 2 este, con el tema del futuro de Biff, ¿no? Sí, porque así es Futuro como además se dominado. soluciona el problema del viaje en el tiempo, ¿no? Como si cambias cosas, si viajas en el tiempo y cambias cosas, entonces hay como esta bifurcación, ¿no? Y entonces ya tienes dos realidades, ¿no? O sea, es un poco el mismo concepto de la línea alterna de tiempo, ¿no? Ujú. Como una respuesta a la mecánica del viaje, ¿no? Y fíjate que la parte 2 de Volver al Futuro, el futuro de Biff Tannen, Ajá. es el otro lado de los 80. Ujú. El, Sí, el- el lado de los 80 que no estaba bien plasmado en la película original, donde había pobreza, había basura,
había negocios cerrados en esa Hill Valley, pero era lo suficiente como para que se vea realista. Sí. En el futuro de Biff era como un riganismo extremo, así como más bien extremo, donde un casino era el centro, era la intendencia de Hill Valley. Sí. Entonces, es como que, pero sin embargo, los autores nos están diciendo, esto también pasaba en nuestra realidad, no teníamos que ir a un mundo alterno, no teníamos que cambiar el tiempo para que esto suceda. Ujú. Esto está sucediendo ahora en algunas ciudades, en algunos países, en algunos lugares específicos, también está sucediendo esto. Entonces, los otros universos se vuelven como una metáfora acerca de las realidades que no vemos. Claro, Sí. que en Dick esa, digamos, pasó a volverse casi como Literal, o sea, era una tema marca literal. de, pero más como una marca de estilo, ¿no? Digamos, del hombre en el castillo ya vámonos a, no sé, fluyan mis lágrimas, ¿no? Donde esos desplazamientos incluso se dan de manera involuntaria, ¿no? Y es parte del desconcierto del protagonista. Que bueno, eso viene de Van Vogt, ¿no? De un autor que le gustaba mucho a Dick, que justamente, y que hasta cierto punto yo no sé si eso es producto de una técnica literaria, ¿no? ¿No? Que termina por articular pues todo un estilo narrativo y un problema como filosófico típico, ¿no? De la literatura de ciencia ficción, ¿no? ¿Por qué? Porque está esta cosa de que cada 800 palabras se tiene que hacer un cambio, una transición en el escenario, ¿no? Que termina por desconcertar al propio protagonista, En Van Vogt. en Van Vogt, Ok. ¿no? Incluso hay como hay un cuento que es como muy importante, ¿no? Que yo lo estoy tratando de conseguir porque no está no lo he conseguido en español, que es este de Sucedáneo Eterno, ¿no? Que es un cuento que de alguna manera prefigura lo que va a ser luego Dick en Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Y que bueno, también habla como de esta transposición, que es, digamos, en lo que estamos ahorita, de planos, ¿no? De existencia o de posibilidades de existencia, que hay que decirlo, en Dick, creo que en Dick termina teniendo su propia, digamos que dinámica discursiva, es decir, Dick se separa como de toda esta visión de los universos paralelos que está muy dependiente de la narrativa cientifista o de cierta visión o de cierta interpretación de la ciencia, de lo que estaba pasando en la cuántica, por ejemplo, etcétera, para llevarlo al terreno de lo religioso, sobre todo en el último momento de su vida, ¿no? Donde finalmente Dick se hace como todo un constructo en donde habla de que el universo está constituido por una serie de, bueno, sí, de mundos ortogonalmente ordenados que se superponen, ¿no? Y que en realidad estamos viviendo en el siglo I después de Cristo, ¿no? Y donde justamente esta realidad o estos universos están programados por una inteligencia bueno, por una inteligencia que nos mantiene sometidos, ¿no? Y es, digamos, a través de lo que se están desplazando los personajes, por ejemplo, en la obra de Dick o nosotros, ¿no? Digamos. Pero eso ya tiene que ver como incluso con una visión gnóstica, ¿no? De la existencia en donde pues la realidad no es la realidad, ¿no? Sino un holograma, ¿no? Que generado por una inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido es que se posibilita materialmente esta superposición, ¿no? De universos, que es un poco a lo que yo voy. Bueno, tenemos como muchas discusiones él y yo Sorry. con esto de los universos paralelos, porque en última instancia es interesante que esta idea tenga tanto consenso dentro del mundo científico y es en serio que hay consenso, o sea, Es debatida, pero hay grandes nombres que la sí, promueven. que O la sea, promueven y deGrasse Tyson, no, lo estaba quitan Hawking, a Stephen estaba, o Hawking, sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, cuando en realidad o sea, todo su planteamiento es eminentemente lógico, ¿no? O sea, la forma en la que se demuestra es eminentemente lógica y no hay realmente, pues, una manera de aterrizarla en la realidad, de demostrar que es cierta. Es decir, es un constructo metafísico en última instancia, no va más, o sea, tiene el mismo grado de valía que cualquier religión, ¿no? Es un poco, es a lo que voy, ¿no? Es un poco un brinco de fe, o el asumir esto que se está volviendo casi como una idea hegemónica hoy en día en la cultura popular occidental, ¿no? Entonces me parece interesante hasta qué punto también está sosteniéndose en un ideal o en una necesidad, pues, de tipo metafísico, ¿no? De generarse, pues, narrativas de esperanza.
en un mundo que no ofrece ninguna. No sé si es tan esperanzadora la narrativa de los mundos posibles. A mí más bien me parece que es como una pesadilla Bueno, Indica es pesadillesca y solamente es ontológica. una demostración justamente de esta realidad que no es la realidad y que es creada por un dios maligno, ¿no? Sí, 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 Pero pero en general, por no, como se ve en Marvel o como se ve, digamos, en otras obras más. bueno, ahorita hablamos de Marvel, ahorita hablamos de Marvel y DC porque creo que son un caso particular, pero a mí en general sí me da repelús, ¿no? O sea, em, creo que por ahí también Churchill en algún momento comenta la idea de los multiversos, ¿no? Porque parece que le llegó a tocar, y él dice que no hay nada más aberrante a la razón humana y a la dignidad, ¿no? Que el imaginar que hay miles de millones de mundos, todos ellos estando ahí como sin ningún propósito, ¿no? Que eso es como, y sí, ¿no? Creo que de hecho eso lo llevan muy bien en Rick y Morty, o sea, porque justamente Ese sentido. la filosofía nihilista de Rick es una consecuencia de este trato que tiene con el multiverso, ¿no? Donde evidentemente ya nada vale, ¿no? Ya nada tiene ningún valor porque todo es reemplazable, ¿no? Porque digo, sí, hay infinitos mundos, ¿no? Entonces, incluso si pues sí, si se muere la familia con la que está, no pasa nada, busca otra, ¿no? Y ya llega al punto exacto y los reemplaza y listo, ¿no? Parece que eso lo ha hecho varias veces, no sabemos cuántas, ¿no? Con su propio nieto. Entonces es una cosa em, sí, es una pesadilla de la metafísica, creo yo, ¿no? O sea, es como la pesadilla de los filósofos, el asunto de los multiversos. Y creo que sí, o sea, creo que es muy problemático, sobre todo, por ejemplo, para la ética, Sí, ¿no? claro. Porque se despoja de todo peso, a la elección ética, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿qué más da lo que elijas, ¿no? De todos modos, hay otro mundo donde elegiste lo contrario, ¿no? Ujú. Entonces, solo es cosa de resignarse. Bueno, no vivo en el universo donde yo soy una buena persona, ¿no? Vivo en el universo donde yo, soy priista, ¿no? O sea, esa es, esa Eh, es la cuestión. Justamente cuando Ted Chiang explora un poco eso, o sea, Ajá. como diciendo, bueno, a ver qué te pasa si vos te encontrás con esa versión que vos sabés que existe y a ver cómo es esa versión. Tu mejor versión tal vez está en otro universo y también es aterrador. Después, lo que pasa es que yo creo que, digamos, el concepto de multiverso a mí me parece fascinante en la medida en que es el más popular, o uno de los, junto con el viaje en el tiempo probablemente, es uno de los más populares de la ciencia. O sea, digamos, si la ciencia tira conceptos, el multiverso lo construyó, el concepto de multiverso lo construyó sobre todo la cultura popular. Ujú. El 80-90% del concepto está construido por la cultura popular. La ciencia aportó, como dijo, sí, hay unos protones que si se separan, no sé qué, como que dijo alguna cosa así, la Estados teoría de las cuánticos. cuerdas, o sea, como que Ajá. dijo, ay, vibran diferente, bueno, listo. Tiró una así, pero eso no significa nada, como vos bien decías, Caro, o sea, eso implicaría que en el Big Bang, en cambio de salir fósforo de la estrella, salió radón, ¿entendés? Y el universo no tiene ningún sentido, o sea, el universo son galletas con mantequilla en todos los planetas. Todos los planetas son de galletas, o Sí, sea, sí, sí. como Gente pizza, como el probablemente Ricky la Morty, mayoría, de pizza. claro, la mayoría de los universos serían inservibles, o sea, ¿Sí? básicamente, o sea, si vos No te habría pones a vida en la mayoría, pensarlo, ni vida, ¿no? es lo que los científicos, claro, lo que los científicos ocultan para que sus teorías sean interesantes a la hora de comentarlo en una sobremesa con sus amigos. O sea, ¿a qué te dedicas? Y estudio la teoría de las cuerdas. ¿Y qué es la teoría de las cuerdas? Bueno, ¿viste lo de la mejor versión? Bueno, eso, ¿viste? Listo, ya está. Entonces, como que es fácil. Todos lo pueden explicar en una entrevista de televisión, en Muy una mediático. radio Y muy también. mediático, o sea, por eso yo creo que no es casualidad que justamente los güeyes que promueven esto, son algunos de los científicos divulgadores más mediáticos que existen, como pues, Neil deGrasse Tyson, ¿no? Claro, justamente, o sea, ¿por qué van a estar en contra de algo que la gente quiere escuchar? Están todos lados, ¿no? Entonces es lo que yo pienso, o sea, como no es, y bueno, y Hawking, ¿no? Hawking, que también era otro, ¿no? Tres cuartos de lo mismo, súper mediático Hawking, ¿no? Que bueno, Sí, yo lo creo, que tenía y que también es uno de los era proponentes de, asombrosamente inteligente, sí, digamos, sí, sí, o sí, sea, espantosamente inteligente. sí, Pero sí, por supuesto, era popular. sí, Son gente que les gusta salir en la tele, pues.
Y les obsesiona también que la ciencia sea compartida por toda la gente, también Claro, y esa idea es muy... es una manera que incita a la imaginación del público, ¿no? O sea, si tú eres un buen divulgador de la ciencia, tienes que encontrar la manera también de llegar a la imaginación, ¿no? Entonces, supongo que en parte por eso lo hacen, ¿no? O sea, no creo que haya aquí como un interés macabro, detrás, ¿no? Solo, Que les pague la Rockefeller para seguir explotando los recursos. ajá, o sea, así, ¿no? Ad infinitum. Que Rockefeller, sí, o BlackRock, ¿no? Los esté financiando, o sea, lo simplemente y sencillamente sí creo que pues, como su carrera también depende de ser muy mediáticos, pues necesitan también presentar ciertas teorías que les granjen esos espacios públicos, ¿no? Es lo que pienso y se ha vuelto, pues, o sea, obviamente le dan toda esta credibilidad, esta como autoridad a la teoría de los mundos posibles, ¿no? Del multiverso. Sí, este cariz como de teoría científica bien dura, ¿no? Ujú. De Eh, hecho, bueno, Matrix también lo plantea, lo hizo, fue lo que más, la obra que lo popularizó el concepto de que existen otros universos diferentes. Me parece que Matrix fue un parteaguas, o sea, la gente de pronto, desde Matrix en adelante, empezó a aceptar que podía pasar cualquier cosa y que sí, uno podía entrar y salir de esos mundos también, ¿no? Porque a mí, yo que soy un fan de Dick y me encanta cómo él piensa, y de hecho hasta cuando lo critican, generalmente tiendo a darle la razón a él y defender todas las ideas estúpidas que él defendía. Pero como que la discusión que yo le haría a Dick es ¿para qué? O sea, como que él habla de un plan de dominación y muy complejo. Y diría, ¿para qué? Qué es lo que están buscando esa gente? Y, sí. Uno digamos, de los, no tiene ningún sentido, básicamente porque no tiene ningún sentido dominar a toda la humanidad. ¿Para que haga qué la humanidad? Para que te dé dinero. Hay formas más fáciles de conseguir dinero que dominando la humanidad, ¿no? Lo de Entonces, Dick es muy, o sea, yo ahí sí tengo como la hipótesis de que es más religioso, de que ¿no? es más religioso en Dick, ¿no? O sea, es un pedo muy gnóstico y que Dick sí creía, pues, ¿no? Sí sí, creía claro. que el mundo había sido creado por un dios maligno, pues es, o sea, que es Ujú, una cosa que existe en la filosofía desde por lo menos el 600 antes de Cristo, ¿no? Es ujú, como así, como escrito, ¿no? Y probablemente venga desde antes de Irán y demás. O sea, hay que decir, sí, es esta idea de que todo lo material es un artificio de un dios, de un demiurgo maligno que lo que busca es encadenar a las almas a este plano de existencia para, ¿no? Y someterlas justamente en este plano de la existencia material, ujú, pues ad infinitum, ¿no? Hasta que estas almas logren de manera autoconsciente y de manera, digamos, a través del conocimiento, ¿no? Y del entendimiento, como de la realidad más allá de lo material, puedan liberarse como de este encadenamiento. O sea, en realidad Dixie es muy, muy gnóstico en ese Sí, sentido, y es a lo que yo, o sea, que de hecho lo dice literalmente, ¿no? O sea, es el imperio romano, y un poco el imperio romano como metáfora del demiurgo, ¿no? Que realmente no creo que esté realmente ni siquiera pensando en el imperio romano, pero sí es como una muy buena encarnación de lo que, porque además todos los textos gnósticos, no, textos gnósticos de los que bebe, o muchos de los que bebe, pues se escriben justamente durante durante alrededor, ¿no? De entre el 2 antes de Cristo y el 2 después de Cristo, y entonces el imperio es una realidad, ¿no? Digamos. Este, ujú. y es una constante para Dick. Ahora, es a lo que voy. Yo creo que en ese pedo, en ese sentido, Dick es pues, una motivación religiosa, de la que bebe Matrix, además, ¿no? Porque Matrix, pues traen mucho este rollo, gnóstico. no solo Matrix, sino muchas de las, o más que Matrix, muchas de las obras de las que bebe Matrix, como Los Invisibles, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso sería interesante luego hacer un programa de por qué el gnosticismo influyó tanto en la ciencia ficción, Sí, uno sobre el gnosticismo ¿no? estaría muy bueno. Porque sí, ahí creo que la motivación de por qué esta realidad no es la realidad y se puede ir hacia otras realidades es una motivación metafísica, religiosa, muy clara, que además eso es interesante porque eso se parece más a la idea de origen de esto de los mundos posibles, que es Leibniz, ¿no? Digamos, ¿no? Que es realmente de donde viene todo este debate, por lo menos a nivel de las posibilidades. Leibniz decía, bueno, para Sí, nuestro bueno, público, Leibniz, para contextualizar, ¿no? Filósofo del siglo 17. XVII y racionalista. Él, además de ser uno de los creadores del cálculo, porque era matemático, Infinitesimal. sí, sí, además de ser uno de los creadores del cálculo, también es célebre por
postular que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Así lo ponía en esos términos, ¿no? Su noción es eminentemente lógica, como estos mundos posibles espérame, sí, lo son, ajá, porque no caen en contradicción lógica y existen básicamente en la mente de Dios, ¿no? O sea, viene de esta tradición idealista como Berkeley, ¿no? Que pensaba que la existencia del mundo estaba en la mente de Dios, ¿no? Que todo era realmente idea, nada, no existía la materia, todo era idea, ¿no? Entonces, Leibniz un poco lo lleva más allá y afirma, pues, que no solo, sí, pues no solo Dios hizo el mundo, sino que es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Entonces es un optimismo racionalista, a ultranza, que además ha servido para, pues en la filosofía, ¿no? El concepto de mundo posible, los conceptos de necesario y contingente también en filosofía son muy importantes, ¿no? Lo necesario es aquello que ocurre en todos los mundos posibles y lo contingente es aquello que no ocurre en todos los mundos posibles, que puede ser de otra manera, ¿no? Eh, Esto se ha llevado, hay toda una corriente incluso ahorita, ¿no? Que es muy, pues es importante, que se llama realismo modal, ¿no? De filosofía, que utiliza, pues, lógica, lógica modal, ¿no? Que tiene que ver como con eh, lo que llaman contrafácticos, el estudio de los contrafácticos, de lo que no es el caso, ¿no? ¿Qué pasaría si mi abuelita fuera bicicleta y no, entonces un contrafáctico lo estudias, hacen ahí una serie de cosas lógicas, teoría de conjuntos, la chingada, eh, pero a mí me llama mucho la atención que estos tipos efectivamente se comprometen con la existencia de todos estos mundos, o sea, dicen, ahí están, ¿no? No podemos acceder a ellos, pero ahí están, y son tan reales como el mundo que vivimos nosotros. Entonces, eso es lo que a mí sí me vuela mucho la cabeza, ¿no? O sea, Me suena a ciencia ficción lo que estás es haciendo. Pero ciencia. O sí nos sea, significa Yo, sí, yo cuando estaba leyendo esto en la universidad, yo decía, o sea, bueno, es que esto es como en los cómics, ¿no? De que Flash va a otro mundo paralelo y se encuentra con el Flash de ese mundo. Sí, o sea, esa es la idea, nada más que no hay posibilidad de acceder a estos mundos. Entonces ahí es donde vienen las críticas. Ahí es donde los, vienen. escu- los escucho a ustedes y pienso en que tal vez los escritores de ciencia ficción y lectores les interesa tanto el gnosticismo y ese tipo de teorías religiosas, porque en ese contexto la ciencia ficción se convierte en ciencia. Es decir, si la ciencia ficción se convierte en una herramienta para buscar Bueno, sí, claro. cuál es la verdad o qué se parece a la verdad o la mejor idea posible. Y la ciencia ficción provee herramientas para encontrar esa verdad ¿Sí? a través de la imaginación, del planteamiento y de herramientas propias de ciencia ficción como la extrapolación y un montón de conceptos que no vienen al caso, pero que son propios de la metodología de la ciencia ficción y que aplicados a ese tipo de construcciones filosóficas, entonces son muy útiles para buscar la verdad. ¿Sí? Eh, Como digamos, ya la búsqueda de la verdad no es a través del estudio de textos sagrados, sino del pensar y de reflexionar y de plantear hipótesis, digamos, y narrar es una forma de hacer reales esas hipótesis. sí, Es es decir, lo como, que vos decías recién, Esteban, no sabemos si esto, no podemos acceder a estos mundos. Y un escritor de ciencia ficción dice, hold my beer, yo te voy a hacer acceder a ese mundo, digamos. O sea, ajá, viene, se pone, escribe una historia y donde, vos accedes a ese mundo. ajá, donde se accede al otro mundo, claro. Mira, Mm, eso que tú mencionas creo que es muy claro en El Hacedor de Estrellas, ¿no? Donde justamente, sin decirlo, ¿no? También utiliza esta noción del multiverso, Stapledon, ¿no? Para buscar, pues, una razón al cosmos, ¿no? Se va el hombre, y pues sí, ¿no? Plantea que esta multiplicidad infinita de universos tiene una razón de ser, ¿no? Porque este Hacedor de Estrellas está perfeccionando el proceso mediante el cual crea los universos, ¿no? ujú. Entonces eso es una idea muy interesante, pues es hasta filosófica, ¿no? Hegeliana, ¿no? Es sí, ¿no? Tiene que ver con Hegel, sí, pero es como Ujú. Hegel en ácido, ¿no? Así, Claro, pues sí. ajá, Es como Hegel mezclado con Giordano Bruno. sí, como que hay muchas Sí, variedades, pero todo tiene un orden, todo tiene una sí. meta, ¿no? Entonces es bien interesante esa idea. Y Em, ácido.
Jordan Bruno, Sí. Hegel y ácido. Pero justo el asunto, o sea, hay aquí ciertos problemas que creo que mucha gente tiene, que son objeciones muy serias que se puede hacer a la idea del multiverso, ¿no? Que es, ¿para qué? O sea, ¿para qué comprometernos con la existencia de todos estos universos cuando pues, la navaja de Occam, ¿no? Te dice que no multipliques las causas, ¿no? Que mantengas todo en un número reducido de causas, ¿no? Porque entonces se te complica, ¿no? Y pues sí, o sea, es lo que yo termino pensando, ¿para qué, no? Incluso si acepto, si te compro la idea de que existen todos estos mundos y están ahí, en algún lugar más allá de nuestro universo, inaccesible. De nuestra dimensión Sí, o ¿no? algo Están, así. están ahí, ¿no? Pero no puedes llegar a ellos. Entonces, o sea, ¿de qué me sirve tu teoría, no? ¿Qué parte del mundo explica mejor tu teoría para que yo considere tomarla en serio, ¿no? Y desechar otras teorías, por ejemplo. Entonces, yo no entiendo esa utilidad y más aún pienso que termina siendo antifilosófica en el sentido de que no te da nada para orientarte en la práctica, ¿no? No te da como ningún principio para orientar tu acción práctica, ¿no? Porque realmente es desvalorizadora. O sea, es una idea que justo lo que hace es poner todo en el mismo rasero de que no importa, ¿no? Bueno, creo que es el gran descubrimiento del creador de Rick and Morty, ¿no? Ese personaje que es el que hace la diferencia en la ciencia. O sea, si hablamos de la historia de la ciencia ficción y vemos sus producciones, ponemos en Rick and Morty digamos, a una extrapolación de esa idea. El Doc Brown, en Volver al Futuro, lo deja muy claro, le dice a Marty que termine, que rompa la máquina del tiempo, porque dice, esto no puede seguir así, porque si sigue así, lo que dice entre paréntesis es, vamos a perder la fe, vamos a perder la esperanza. Sí, Y Doc es un tipo súper esperanzado. La esperanza es todo para él, todo. O sea, él vive por la esperanza del futuro, de ver el futuro, pero de llegar al futuro. La máquina es algo que le pasó en el medio, pero él quiere tener una familia, él quiere vivir su vejez, quiere morir. O sea, él tiene esperanza en lo que va a venir. Y como no quiere perder esa esperanza, porque dice, si rompemos todo ya no queda nada, si cambiamos toda la realidad ya no queda nada en qué creer. Bueno, el personaje de Rick and Morty dice, acá está, este es el Doc Brown que no rompió la máquina del tiempo, que abusó de ella, que abusó hasta volverse un humano irreconocible. Ya no es más un humano. rompió todo lo demás con la máquina del tiempo, o sea, ¿no? Se rompió a sí mismo, pues, o sea, como toda su concepción del mundo, de lo que tiene valor, de lo que, pues sí, Es ¿no? como que realmente, o sea, ¿qué pasa? Como que retrocedemos a un estadio donde la ciencia es lo único que existe. Y ese estadio es insoportable, ¿me ¿entendés? Porque como explicábamos antes, si vamos a la ciencia, resulta que el 99,9% de los universos son no solo inhabitables, sino que no tienen ninguna utilidad para nada, y porque no hay humanos en ellos directamente. Y cuando hay, son, no sé, una cosa que no podemos reconocer como tal. Imagínate qué hubiera pasado si nosotros, como te digo, no sé, hace unos días descubrió, refrescaron la utilidad del fósforo en la vida humana, ¿no? Entonces imagina un universo sin fósforo y no tendría absolutamente ninguna relación con este universo, ninguna, ninguna. No podrían reconocerse como parte de la misma construcción. Sería un mundo completamente diferente. Y entonces eso nos parece horrible e insoportable, es como el horror cósmico, ¿no? Es como un Sí, horror horror que va más cósmico, allá de lo imaginable. ¿sí? Bien, gente un poco más concreta que nosotros podría decirte, ¿para qué vas a imaginar eso? Bueno, porque es parte de la búsqueda. Dice, la ciencia ficción siempre dice, es parte de la búsqueda. De, se llama David Bean, me parece, o Brin, David Bean, me parece, con B larga, que trata, es como una novela como de fantasía, no me pregunten cómo, donde trata, que trata sucede en un universo donde
no hay segunda ley de la termodinámica. Ok. Es decir, no hay fricción. No hay fricción, no hay desgaste. No hay desgaste, no hay entropía. Ajá. Ujú. Todo es perpetuo. Nada muere, nunca. Entonces, no sé cómo ese señor tan talentoso escribió un libro sobre eso que no entendí. O sea, como que empecé a leer, no entendí nada. Yo creo que hay otra gente que sí lo entiende. Por eso también lo menciono. A lo mejor los que escuchan este Ajá. podcast van, lo leen y encuentran el libro de su vida. Yo la verdad no entendí nada, pero la idea me divierte mucho, primero porque suena aburridísima, o sea, como, ¿qué estás escribiendo? Un libro que sucede en un universo donde la segunda ley de la termodinámica no existe. Ah, listo, me voy. ¿Perdón? ¿Y Es ese el, muchacho? Es David Brin, Ah, con su mirá premio, vos, creo que es el Hugo el que trae, ¿no? ¿O cuál? probablemente porque es un tipo muy conocido. Yo nunca le había visto la cara, parece como Sting, esa onda. Pero sí, es como, tiene ese estilo. Pero ajá, como que es un libro que de movida es aburridísimo. Lo había editado Nova Ciencia Ficción, lo había publicado. sí, Y después el libro tampoco vale mucho, pero la idea es fascinante. Y eso tiene mucho de la ciencia ficción, ¿no? Que las ideas están geniales, por ahí la concreción no es la mejor, porque bueno, no está lleno de escritores talentosos este mundo, y menos la ciencia ficción. De hecho, la ley de Sturgeon lo dice, ¿no? sí, La mayoría de ciencia ficción es mierda, es sí. basura, claro. Este, mm, entonces, como para ir cerrando la idea, me parece que o sea, lo que saco después de esta conversación es muy interesante el aspecto religioso, porque la religión es como un multiverso, cualquier religión es como Sí, un universo donde Jesús es Dios. ¿Entendés? Es un universo donde Te perdimos. congelaste. maligno controla el universo, ¿no? O sea, son hipótesis que se plantean y se trabaja sobre eso y se escribe sobre eso. Por eso también nos gusta tanto la religión, los que leemos ciencia ficción, nos parece todo fascinante. Pero me parece que como el otro universo es de esos elementos de la ciencia ficción que son nuestros. No importa que hayan nacido de la ciencia, son nuestros y los defendemos, llevándolos una y otra vez a las historias y escribiendo sobre ellos, porque está compuesto esencialmente de ideas populares, de ideas de la gente normal, no Sí. de científicos. Y nos amparamos un poquito en la ciencia para justificar que podría ser real, pero convengamos, o sea, hablemos en serio, la ciencia es solo una construcción de la inteligencia humana para comprender el mundo, no es la única. Probablemente es la más fiable, o sea, no lo voy a negar a eso, probablemente la Tierra es más redonda que cuadrada, digamos, Claro. pero nos gusta imaginar que también puede ser cuadrada y nos sirve filosóficamente para pensar en esos temas. Y creo que los multiversos van por ahí. Después, DC y Marvel lo han utilizado me parece, para poder contar todas las historias posibles, Eso, ¿no? sí, por eso decía que eran como un caso aparte, porque efectivamente, este rollo de los multiversos, que ya tenemos poquito tiempo, pero mínimo para hablar de esto, ¿no? Este rollo de los multiversos en DC y Marvel, que creo que fue más DC la que empezó, por lo menos fue antes. Y tiene la crisis en las tierras infinitas. Tiene la crisis en las tierras infinitas. Entonces, tenía más que ver como con una manera de ir gestionando la continuidad, ¿no? Porque, digamos, de repente se metían el montón de autores, hacían una historia, cambiaban el canon, y la manera como los editores iban resolviendo esas inconsistencias, es decir, bueno, es que es el Flash, ese es el Flash de la Tierra 2, este es el Flash de la Tierra 40, ¿no? Son Ujú, diferentes. Ajá, y obviamente llegó un punto donde o sea, pululaban ya las tierras alternas a la continuidad principal y entonces empezaron a hacer estos cruces, ¿no? Estos crossovers. em, pues sí, porque el Flash de la era dorada tenía sus fans y estaba este nuevo Flash, entonces pues había que ponerlos juntos. Y a partir de ahí empezaron con este rollo del multiverso, ¿no? Y cada cierto tiempo DC
tienen las crisis, ¿no? Donde hacen como un borrón, como que, sí, ¿no? Como que arreglan cosas en la continuidad, se deshacen del peso muerto ¿no? Y reinician. Eh, Lo que pasa es que DC es una editorial muy antigua, es una editorial de 38 y los claro, personajes se crearon en los años 40 todos los personajes. Y sí, después vino la Segunda Guerra Mundial que cambió todo y ya los personajes quedaron desactualizados, mientras que Marvel ni existía hasta ese sí, punto. claro. Marvel se creó en los 60. Marvel se creó en un mundo que se parece más al nuestro, que es el mundo de los años 60. Se parece mucho más al actual que en los años 40. Que entre los 40 y los 60 hay un abismo de distancia. Entonces, como que ellos tuvieron, DC tuvo que refrescar sus personajes, mientras que Marvel no. Marvel, las historias de Spider-Man se conectan con cosas que pasaron, que se escribieron en los años 60, 70, se conectan directamente. Sí. No tiene nuevos Spider-Man, no van creando Spider-Man de relevo. 60 años de continuidad, sí. Claro, entonces, De vez en cuando sí ahí arreglan cositas, ¿no? Ajá, pero digo, pero es más una o sola menos, Marvel continuidad de no tiene 60 años. ese plan, ¿eh? Marvel no arregla, no Bueno, arregla sí, continuidades. por ejemplo, One More Day, cuando deshicieron el matrimonio de Peter Parker con Mary Jane y con un pacto que hicieron con el diablo para revivir a la tía May, y entonces a cambio le dio el matrimonio con Mary Jane, entonces como que lo regresaron en el tiempo, ¿haz de cuenta? Antes de que conociera a Mary Jane. Ujú. O sea, hace esas cosas de repente Marvel también, ¿no? Claro, pero trabaja sobre el mismo mundo. Sí, sí, Lo sí. que, lo que hace DC es, bueno, todo lo que leyeron hasta ahora, estos últimos 10 15 años, no existe más. Sí, Ahora es todo otra cosa. Ujú. Y es como que olvídate, te dicen. Olvídate. Y eso es algo también muy llamativo. Creo que DC con ese flash de los mundos, de los dos mundos, no solo tuvo una excusa para contar historias, sino que creó todo un estilo. Un sí. estilo que es muy contemporáneo y que también los hace sobrevivir, ¿no? Fíjate lo que pasa con Flash, que tuvieron que traer a Batman y tuvieron que traer a un montón de Supermans, y como que básicamente lo están haciendo para enganchar público, para atraer más la atención, pero también hay un estilo ahí, ¿viste? A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la serie de Loki, que está basada en un cómic específico. A mí no soy muy lector de Marvel, así que no sé qué cómic, pero sé que está basada en un cómic. No tiene nada que ver ni con Loki, ni con Thor, ni con todo ese mundo. Es como otra cosa totalmente diferente. Sin embargo, la visión que plantea de los mundos, de los otros mundos, etcétera, me parece bastante trillada. O sea, como que no me parece que estén descubriendo algo. DC siempre para mí está innovando en ese tema, porque es parte del lenguaje de la editorial, de los personajes, de las historias que construyen, eso de los otros mundos. ¿Eh? Crisis en la Tierra Infinita es Sí. fascinante, ves personajes que no podrías saber, podrías hacer una historieta sobre cada personaje que aparece en Crisis en Tierra Infinita, o sea, como que está genial todas esas historias no contadas. Sí. Y me parece que el multiverso tiene que ver con esa fantasía de que siempre se puede contar más y más cosas. A mí me encanta la idea. Yo creo que eventualmente vamos a descubrir la forma de encontrar. O sea, a mí me da la sensación de que vamos a encontrar en el futuro, como que vamos a descubrir que sí, que hay millones de universos inútiles, pero hay como 3 o 4 que sí son Bien útiles. interesantes. Y ahí nos van a cobrar entrada, digamos, Sí, para verlo. claro, sí, 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 seguro. Pues ya nos pasamos un poquito de la hora, amigos. Yo creo que ya le vamos cortando. Muchas gracias ¿por qué pasó? ¿Qué decía? Bueno, no, Dime. es algo que a lo mejor de alguna manera ya dijimos, pero sin enunciarlo como tal, Ujú. que es, bueno, que a diferencia de otros tropos, ¿no? De la ciencia ficción, que vienen de muy antiguo, que realmente son reelaboraciones, ¿no? Temas De míticos. temas míticos, de elementos que ya existían en la literatura, en la tradición de la literatura occidental. No sé, pienso, por ejemplo, en los autómatas, robots, ¿no? Que es algo que casi podemos retrotraernos a la, siendo muy, muy generosos, no sé, a Mesopotamia, a los mitos mesopotámicos, con esta idea de que los hombres son un producto, son esclavos para trabajo de los dioses, ¿no? Y de alguna manera es como una
Somos los un robots. reflejo de ello, o al mundo griego por lo menos, donde de hecho hacían autómatas, Sí, ¿no? sí, sí. O egipcio, donde de hecho hacían autómatas para fines religiosos. Y así, ¿no? Muchos temas que existen en la literatura y en la mitología de tiempo atrás. Pero a diferencia de esos temas, ¿no? El viaje al espacio, otro ejemplo paradigmático, incluso el viaje en el tiempo, ¿no? Los multiversos, esta idea de los universos paralelos, sí es algo que surge eminentemente en el mundo de la ciencia ficción, que se nutre previamente, claro, de cosas, bueno, de desarrollos científicos, etcétera, pero que surge ex nihilo, digamos, dentro del mundo de la ciencia ficción, y eso es algo interesante, porque es como la construcción de un nuevo mitologema que no existe, o de un nuevo tema, ¿no? Sí. O sea, digamos, si lo viéramos desde una perspectiva como muy estructuralista, ¿no? Que no existe previamente y que surge dentro de el propio género, ¿no? Sí. Entonces eso es algo como bien, bien padre y bien Que interesante es de muy, esto. como dice Marción, es muy propio de la ciencia ficción, ¿no? Como nativo de la ciencia ficción. Bueno, Ese concepto. no sé si también de la fantasía, ¿no? Porque también ahí no hablamos tanto, pero también dentro de la... Por ejemplo, en Debe Narnia haber, está un poco supongo. el tema de los mundos paralelos, ¿no? Y Bueno, creo que es importante como como la puerta al antecedente, mundo como... fantástico Sí, es un ¿no? tema de la fantasía, claro, pero no sé O si. Alicia en el País de las Ajá, Maravillas, bueno, o... No, pero claro, dentro de otra... Pero sí parece que como ahora lo concebimos, sí es un producto plenamente de la hijo ciencia de la ficción. ciencia ficción, Ajá, ¿no? sí. Efectivamente, pues aquí le dejamos. Este fue el episodio número 14. Ya se la saben, comenten, denle like, compartan con sus amigos frikis y síganos en redes. Yo estoy como Grifo Editorial en Facebook, en Instagram, en Twitter, Ex. en X, ajá, y en TikTok también ya vamos a empezar a subir clips de estos podcasts, ¿no? Como chiquitos, pues para ver si empezamos a tener un poquito más de gente, ¿no? Ah, pensé que íbamos Sí, a sí. bailar. ¿Mandé? No, no, no. Pensé que íbamos a bailar. Bueno, si nos llegan suficientes likes, sí, vamos a empezar a bailar. Bueno, Sí. dale, es un hecho. 1000 likes, bailamos, el gallinazo. Este, Like, bailamos la... Lambada. la- tus redes, Francisco, ¿dónde te podemos? Billy Héroe Galáctico. Si buscan Billy Héroe Galáctico, que es esa famosa novela de Harry Harrison, van a encontrarme a mí en Instagram, en Twitter, etcétera, Ok. en todos los lugares. En TikTok bailando todavía no. No, 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 no. No, Sí, no, está no, difícil, yo te entiendo, está duro. No, no soy tan el joven. TikTok lo queremos nada más para subir clips, ¿no? Me lo propuse Claro, y a lo mejor jala. ¿Tú? Todavía no, pero ya hice un TikTok, pronto se las voy a... Ándale. No, es que todavía no tengo ningún video, entonces, ¿para qué se los yo, doy? yo tengo un TikTok, pero no, ya ni siquiera recuerdo el nombre. No, no, no sé. Sí, Lo lo tienes hice, ahí. lo hice para mirar qué era. Sí. Porque Messi lo veía, entonces yo, Ah, claro, sí. Tienes entonces, que, si por él lo supuesto, hace. manda. Ajá. Bueno, nos vemos, muchas gracias. Un Saludos. gustazo. Hasta la Buena próxima. semana, Francisco. Muchas gracias.